Hola a todos, yo soy la doctora Daniela Morales. Soy médico pediatra y el día de hoy vamos a platicar sobre retos y mitos asociados a la vacunación contra el virus del papiloma humano. A modo de introducción, vamos a hablar sobre la historia de esta vacuna. Tenemos que en el año 2006 la FDA en Estados Unidos y otros 55 países autorizaron el uso de una vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano tipo 6, 11, 16 y 18. Sin embargo, en nuestro país no fue sino hasta el año 2008 en el que se introduce esta vacuna, la cual se aplicó de forma exclusiva a niñas de 12 a 16 años de edad, pero únicamente en 125 municipios que tenían un menor índice de desarrollo humano. Para el siguiente año, en el 2009, se aprueba un esquema de vacunación contra virus de papiloma humano, igual tetravalente, que consistía en 3 dosis, a los 0, a los 6 y a los 60 meses. Para el año 2012, se universalizó la aplicación de esta vacuna en niñas de quinto año de primaria o de 11 años no escolarizadas, utilizando el esquema de 3 dosis, 0, 6 y 60 meses. Y para el año 2014 se modifica este esquema a uno de 2 dosis, que es con el que contamos actualmente, la inicial y posteriormente a los 6 meses. Platicando un poco sobre el virus del papiloma humano, sabemos que es un virus de DNA de doble cadena que pertenece a la familia de los papilomaviridae. Se clasifica en 5 géneros: alfa, beta, gamma, mu y nu. Y bueno, sabemos que la gran mayoría de los virus de papiloma humano clasificados como de alto riesgo pertenecen al género alfa. Además, este virus, perdón, contiene 2 tipos de genes. Unos genes que son tempranos y otros genes tardíos. Los genes tempranos codifican para proteínas que regulan la expresión viral y también para oncoproteínas que participan en la transformación de la célula que infectan. Por otro lado, los genes tardíos codifican para proteínas estructurales de la cápside. Conocemos en la actualidad más de 200 tipos de virus de papiloma humano y bueno, pues podemos clasificarlo dependiendo de sus propiedades oncogénicas en virus de alto riesgo o de bajo riesgo. Los virus de alto riesgo se consideran los más virulentos y son responsables del 70% de los casos de cáncer cervical invasor. Ejemplos de estos son el virus de papiloma humano tipo 16, 18, 45, 31, 33 y 52. Por otro lado, los virus de bajo riesgo ocasionan lesiones benignas, por ejemplo, condilomas acuminados o papilomatosis respiratoria recurrente. Y bueno, ejemplos de esto son los virus de papiloma humano tipo 11, 6, 26, 30, 34, 40, 42, entre otros. Ahora, en esta diapositiva vamos a hablar sobre la historia natural de la infección por virus de papiloma humano. ¿Cómo es que este virus entra a nuestro organismo? Para darle inicio a este ciclo, es necesario que el virus infecte la capa basal del epitelio. Esto a través de una microdermoabrasión que altere la barrera epitelial, como se muestra en la imagen. Para garantizar su persistencia, este virus necesita infectar células que tengan como característica principal una gran capacidad de proliferación. Ejemplo de este tipo de células son los epitelios de transición que encontramos en la unión endo-exocervical y anorrectal. Entonces, bueno, este virus se va replicando, genera nuevos viriones que se lanzan hacia el exterior y eh, modifica el ciclo celular y genera daño genético. En etapas tempranas, este virus garantiza su permanencia en las células al suprimir la inflamación aguda, evadiendo así el sistema inmune. Sin embargo, en etapas tardías, la célula transformada inicia un proceso de inflamación crónica. Esto, bueno, va a hacer que se promueva la progresión de esta célula hacia cáncer. Y pues es imposible hablar de infección por virus de papiloma humano y no hacer referencia al cáncer cervicouterino.
ya que el 99% de los casos de este tipo de cáncer se asocian precisamente a la infección por virus de papiloma humano. Sabemos que alrededor del mundo es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en mujeres y específicamente en nuestro país es el segundo tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Se estima una incidencia anual de 604,000 casos nuevos al año y en el 2020 se reportaron 342,000 muertes asociadas a este tipo de cáncer. También sabemos que la infección por el virus del papiloma humano se relaciona de forma directa al nivel socioeconómico y educativo de la población. En el año 2020, el 90% de los casos nuevos y de muertes alrededor de todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos medios y bajos. Y bueno, aparte de la infección por virus de papiloma humano, se han descrito cofactores de carcinogénesis de este tipo de cáncer. Entre ellos se encuentra multiparidad, tabaquismo, infección por VIH, uso de anticonceptivos orales prolongado, esto es por más de 5 años, coinfección por herpes virus tipo 2 y por clamidia y cuestiones dietéticas. Entonces, sabemos que en la actualidad contamos con dos tipos de vacuna, una es cuadrivalente y la otra es bivalente. En la parte superior de la diapositiva observamos la vacuna tetravalente que contiene 4 serotipos. Esto es contra el tipo 6, 11, 16 y 18. Esta vacuna nos da una protección de el 99% para verrugas genitales, 98% contra cualquier grado de neoplasia intracervical y 87% contra adenocarcinoma in situ. Por otro lado, en la parte inferior de la pantalla, observamos la vacuna bivalente, que es la Cervarix. Esta contiene dos serotipos, proteína tipo 16 y proteína tipo 18. Esta vacuna nos protege hasta un 93% contra neoplasia intracervical grado 2 o 3 y contra adenocarcinoma in situ. Como ya les mencioné, en la actualidad el esquema que utilizamos consiste en dos dosis. La primera pues es la dosis inicial, la segunda es a los 6 meses posterior a la primera dosis. Se aplica una dosis de 0,5 mililitros vía intramuscular y en la región deltoidea del brazo no dominante. Y bueno, como ya todos ustedes saben, durante un tiempo tuvimos desabasto de esta vacuna. Eh, por eso este año vamos a realizar una campaña de vacunación contra virus de papiloma humano. Y aunque aún no nos hacen llegar los lineamientos para esta campaña de vacunación, sí nos hicieron llegar un oficio en el que se estipula la población a la que va dirigida esta vacuna. Esto con el fin de cubrir a la población que teníamos pendiente de aplicarla durante el desabasto de la misma. Entonces, esta vacuna va aplicada o va dirigida, perdón, a niñas de 13 años o de primer año de secundaria, niñas de 14 años o de segundo año de secundaria y también para mujeres cis y trans de entre 11 y 49 años de edad que vivan con VIH. Para quienes aún no están familiarizados con estos términos, les recuerdo que, bueno, una cosa es sexo, otra cosa es identidad de género y otra cosa es orientación sexual. Una persona cisgénero es una persona que se identifica con su sexo al nacimiento. Y por otra parte, una persona transgénero es aquella que no se identifica con su sexo al nacimiento. Esto de acuerdo a la heteronormativa social. Y ahora sí, adentrándonos de lleno al motivo de esta plática, vamos a hablar sobre los mitos, las realidades y los mayores retos a los que nos hemos enfrentado durante la vacunación contra virus de papiloma humano, siendo el primer reto la educación sexual. Bueno, pues como la gran mayoría de ustedes saben, la educación sexual en nuestro país sigue siendo un tema tabú. Eh,
me ha tocado varias veces escuchar comentarios de papás que aún se encuentran en contra de que se les brinde educación sexual a sus hijos durante la primaria. Entonces, a mí me gustaría enfatizar la necesidad de incorporar el tema de salud sexual al currículum de educación básica y media. ¿Esto por qué? Pues porque es necesario que fomentemos el autocuidado y el ejercicio de la sexualidad responsable. Em, Ahora, no solo los papás fallan al brindar educación sexual a sus hijos o al poner trabas para que esta educación se les brinde en la escuela, nosotros también estamos fallando como personales de salud. Cuando estaba realizando esta presentación, me encontré con un estudio en el que se le realiza una encuesta a médicos pediatras y médicos familiares sobre su experiencia en la práctica de la aplicación de esta vacuna contra el virus de papiloma humano. Y ellos hacían mención que preferían esperarse hasta que estos niños cumplieran 18 y 19 años de edad, es decir, hasta que fueran unos adolescentes, para brindar información acerca de la vacuna y también pues información acerca de enfermedades de transmisión sexual. Esto sobre todo para no hacer frente a los papás que usualmente se molestaban al tratar estos temas. Entonces, les repito, no solo los papás o los cuidadores están fallando, también nosotros como personal de salud estamos fallando. Entonces, al igual forma, es necesario que se fomenten actividades de formación médica continua que mantengan la vigencia de los conocimientos en los profesionales de la salud. El siguiente es un mito. No, perdón. Ahora hablando específicamente sobre el conocimiento que se tiene acerca de la infección por el virus del papiloma humano. Este estudio que les puse aquí se le realizó a mujeres que tenían hijas de entre 9 y 15 años de edad y tenían que tener dos características, bueno, más bien tenían que tener una característica y es que tuvieran conocimiento acerca de la infección por virus del papiloma humano. Entonces juntaron a todas estas mujeres que entraban dentro del estudio y se dieron cuenta de que ninguna de sus hijas estaban vacunadas. Cuando se les pregunta por qué aún no se les aplicaba la vacuna, estas fueron sus respuestas. El 16.1% respondió que el doctor no había recomendado la vacuna. 14.3% respondió que su hija aún no iniciaba con vida sexual activa y por lo tanto, pues aún no era candidata para aplicarle la vacuna. 13.4% respondieron que no pensaron que la vacuna fuera adecuada para su hija y 13.4% que la vacuna era muy cara. Entonces, una vez más, nos damos cuenta de que está haciendo falta brindar información confiable y certera a los papás acerca de esta infección y de cómo prevenirla. Este es un estudio descriptivo transversal, no probabilístico por conveniencia, en el que se estudia una muestra de 83 papás de estudiantes de entre cuarto, quinto y sexto año de primaria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces a ellos igual se les aplica una encuesta y las tablas son los resultados. Vemos que el 48.2% tiene un conocimiento escaso sobre el virus del papiloma humano. El 43.4% tiene conocimiento escaso sobre la vacuna contra virus de papiloma humano y 49.4% tiene un conocimiento moderado. El 55.4% dijo que la infección por virus de papiloma humano es exclusivo de las mujeres. Cuando les preguntaron acerca de la aceptación de la vacuna, pues es muy alta la cantidad de papás que están en desacuerdo con la aceptación de esta vacuna. Vemos que el 77.1% de los hijos de estos señores aún no cuentan con la vacuna y cuando se les pregunta de igual forma por qué aún no ha sido aplicada, vemos que estas son las principales causas. No ha sido ofertada, consideran que la vacuna es peligrosa, tiene poco tiempo en el mercado
Mi hijo es de sexo masculino. Entonces, pues volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la información que nosotros como personal de salud estamos brindando a nuestra población? ¿Qué tan certera es? ¿Qué tan confiable es? ¿Y qué tanto estamos haciendo hincapié en la necesidad de la aplicación de esta vacuna? Ahora sí vamos a hablar sobre el primer mito asociado a la vacunación contra virus de papiloma humano, y este es la desinhibición sexual. Entonces, eh, ¿qué tan cierto es que posterior a la aplicación de esta vacuna, las hijas e hijos o niños, niñas y adolescentes inician de forma más temprana su vida sexual o inician con conductas sexuales de riesgo? Pues este es el mito más frecuentemente asociado a la vacunación contra este virus, y es por esto que se han hecho múltiples estudios. A modo de ejemplo, les menciono un estudio longitudinal que se realizó a adolescentes de entre 16 y 17 años de edad, antes y después de recibir la vacuna. Se realizaron dos grupos, un grupo de adolescentes antes de recibir la vacuna y un grupo de adolescentes que ya contaban con la vacuna. Y durante este tiempo no se observó ningún incremento en las tendencias a iniciar la vida sexual durante el tiempo que duró el estudio. Por otro lado, se compararon tasas de infección por gonorrea, clamidia y tricomona, todas enfermedades de transmisión sexual, en jóvenes de entre 14 y 17 años de edad. Y de igual forma, los resultados mostraron que no se encontraban diferencias en las tasas de infección entre ambos grupos. Entonces, pues este mito es falso. Ahora, el siguiente mito. ¿Solo las mujeres pueden beneficiarse de la vacuna contra virus de papiloma humano? La respuesta es, pues no. La prevalencia de infección de este tipo de virus en hombres se estima alrededor de 15% en hombres heterosexuales, de hasta 60% en hombres que tienen sexo con hombres, VIH negativos, y hasta un 95% de hombres que tienen sexo con hombres, VIH positivo. Ahora, la prevalencia de la infección de virus de papiloma humano en hombres no está bien estipulada porque en las diapositivas les muestro una tabla en la que se observan diferentes estudios que se han realizado para identificar la frecuencia de infección de este virus. Y podemos observar que en todos los estudios se utilizaron distintos métodos de detección, las muestras se tomaron de sitios diferentes, en una se tomó de un solo sitio, en otras se tomaron de varios, y es por esto que todos los estudios mencionan prevalencias distintas. Sin embargo, sabemos pues que claro que la infección por virus de papiloma humano ocurre también en hombres, y les pongo arriba las infecciones asociadas a esta, que son condilomas genitales, papilomatosis respiratoria recurrente, neoplasias de pene, neoplasia intraepitelial anal, cáncer perianal, cáncer oral, cáncer orofaringeo, cáncer de próstata y cáncer de uretra. Entonces, ¿los hombres también son candidatos para recibir esta vacuna? Pues claro que sí. Y estos son otros de los mitos que son falsos y que se asocian a la vacunación contra este virus. El primero dice, ¿el uso de preservativo previene la infección por virus de papiloma humano? Pues no necesariamente. Puedo tener contacto, por ejemplo, con la base del pene que no esté cubierta por el condón, y por ese medio me puedo infectar. Entonces, no necesariamente el tener un condón me proviene de esta enfermedad. El segundo mito de esta diapositiva es que quienes no han iniciado su vida sexual activa no requieren vacunarse contra virus de papiloma humano. Pues también es falso. Al contrario, sabemos que la protección es mayor si se aplica esta vacuna previo al inicio de la vida sexual activa.
También se menciona que la vacuna contra virus de papiloma humano puede causar infertilidad. Se han realizado múltiples estudios y no hay ni uno solo que los asocie. Y por último, que si ya cuentas con esta vacuna, ya no es necesario realizarte tu citología de cervix regularmente, pues es falso. A pesar de tener con la vacuna, debemos de continuar con los controles de rutina. Ahora, pues hablando sobre el perfil de seguridad de ambas vacunas, tanto la bivalente como la cuadrivalente, este perfil es favorable en las dos. Los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación contra este virus más frecuentes son dolor en sitio de aplicación, fatiga, cefalea, inflamación, prurito, enrojecimiento, náusea, vómito, diarrea, mialgias y artralgias. Sin embargo, otro motivo por el que los papás aún se rehúsan a aplicar esta vacuna a sus hijos es que la han asociado contra ESAVIS más graves. Ejemplo de esto es la asociación entre esta vacuna y tromboembolismo venoso. Les puse en la imagen un estudio. Este estudio eh, es un estudio descriptivo realizado entre el 1 de junio del 2006 al 31 de diciembre del 2008. Durante este periodo se identificaron 12.424 ESAVIS, de los cuales 772, es decir, el 6.2%, correspondían a ESAVIS graves, perdón. De entre estos 772 ESAVIS graves, se identificaron 31 pacientes que tuvieron tromboembolismo posterior a la vacunación con la vacuna tetravalente. 28 pacientes, que corresponde al 90%, tenían un factor de riesgo conocido. Ejemplo, uso prolongado de anticonceptivos orales o historia familiar de hipercoagulabilidad. Entonces, finalmente se concluye que no incrementa el riesgo de presentar esta enfermedad si yo aplico mi vacuna contra el virus de papiloma humano. El segundo estudio que les presento se realizó en mujeres de entre 9 a 26 años de edad que recibieron de igual forma la vacuna tetravalente entre agosto del 2006 a octubre del 2009. Durante este periodo de estudio se aplicaron 600.558 dosis y de estas dosis aplicadas se reportan 8 casos de tromboembolismo venoso. De estos 8 casos, únicamente 5 casos fueron confirmados y de igual forma, los 5 casos tenían ya un factor de riesgo conocido, por ejemplo, uso prolongado de anticonceptivos orales, trastornos de la coagulación, eran pacientes obesos, fumadores o tenían una hospitalización prolongada. Entonces, de igual forma, la conclusión es que el vacunarte contra virus de papiloma humano, específicamente con la vacuna tetravalente, no se asocia a un riesgo incrementado de presentar tromboembolismo venoso. Otra de las enfermedades graves a las que se ha asociado esta vacuna es la anafilaxia. En el 2007, en Australia, se aceptó o se autorizó un programa de vacunación contra virus de papiloma humano. Entonces, en este estudio se contactaron a pacientes que a partir del 2007, después de la aplicación, presentaron anafilaxia. Eh, de las 7 anafilaxias que se reportaron, bueno, se aplicaron en total 269.680 dosis y de estas dosis aplicadas se encontraron 7 casos de anafilaxia que corresponden a una tasa de 2.6 por 6 por cada 100.000 vacunados. Sin embargo, posterior a esto y al ser una tasa alta, se realizan más estudios y de igual forma se descarta que esta vacuna se asocie con un mayor riesgo a presentar anafilaxis. Y por último,
la asociación de esta vacuna con esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes. Este es un estudio de cohorte en el que se estudian mujeres de entre 10 y 44 años de edad en Dinamarca y en Suiza, que se siguieron del 2006 al 2013. Eh, durante este tiempo se registraron 3.983.824 mujeres y se identificaron 4.322 casos de esclerosis múltiple y 3.300 casos de enfermedad desmielinizante. Al ajustar las tasas, se dieron cuenta de que de igual forma no existía ninguna asociación entre la aplicación de de vacuna contra virus de papiloma humano y enfermedades desmielinizantes. Entonces, mi conclusión es que no existen no existe un riesgo incrementado de presentar alguna enfermedad posterior a la aplicación de esta vacuna y que es nuestra responsabilidad como personales de salud brindar información certera a toda nuestra población. Muchas gracias por su atención.